buenos días, tardes, mañanas, noches, a la hora que vayan a hacerme el favor de ver este video. Nos encontramos aquí sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, aquí en Ciudad Acuña. Estamos frente al monumento. Algunos dicen que se dice estatua, otros dicen que dicen monumento, pero bueno, aquí frente al monumento de uno de los hombres más queridos de la ciudad, el señor Evaristo Pérez Arriola. Es una persona que trajo mucho beneficio al pueblo de Acuña, una persona cercana a la gente, fue 2 veces presidente municipal y como se coló entre la política nacional, no recuerdo si se le nombra consejero o dirigente de campaña de nada más y nada menos que Carlos Salinas de Gortari, allá por 86, 88, cuando llegó a la presidencia. Y eso ayudó para que este hombre pudiera tener los contactos necesarios para traer los beneficios aquí a la ciudad. Aquí en el lugar donde estoy parado, a un lado, es una gasolinera reciente, pero antes era la gasolinera Juárez, que creo que fue en el 93 que hubo una explosión. Esta gasolinera se quemó y dejó de funcionar. Pero en este video quiero que vayamos a recorrer las calles o un par de calles de lo que todos en tiempos pasados conocimos como la colonia Tierra y Zoquetal o Cartolandia. Y lo digo con respeto. Aquí vamos a agarrar carretera para ir hacia aquel lugar. Lo digo con respeto. Fue una situación que nos tocó vivir a la mayoría de las gentes que llegamos, de las primeras generaciones que llegamos aquí a la frontera de Acuña, de otras partes del estado, incluso de otras partes de nuestro país. Y llegaron los asentamientos regulares, y uno de los más grandes o más conocidos fue precisamente acá, donde conocimos como Tierra y Zoquetal o Cartolandia. Viene siendo, a ver si no me equivoco las colonias, pero ahorita viene siendo Tierra y Libertad, por eso le decían Tierra y Zoquetal. Tierra y Libertad viene siendo Emiliano Zapata, un poco La Nogales y otras colonias que están ahí juntas, ¿verdad? Y componen ese lugar. Entonces les voy a mostrar aquí un poco el recorrido, y quiero que en ese lugar de Tierra y Libertad veamos 2 puntos principalmente. Uno, donde estaban los corrales, que mucha gente todavía debe de recordar. Eran terrenos todavía rurales, no, la mancha urbana todavía quedaba muy retirado de estos lugares, y entonces ahí cohabitaban o coexistían, ¿no? la población, los asentamientos que llegaron ahí, y los corrales que todavía eran utilizados. Entonces yo realmente no tengo mucha memoria. Ya cuando llegué estaban ahí, no recuerdo haber visto animales, estoy hablando del 92 por acá, pero sí estaban los corrales, las cercas y las madera ahí de cerca. Entonces un lugar que quiero mostrarles y recordarlo junto con ustedes es los corrales, y el otro lugar es la escuela de cartón. Entonces acompáñenme en este video. Creo que les va a interesar, creo que les va a traer bonitos recuerdos. Cuando yo menciono este lugar como Cartolandia o Tierra y Zoquetal, en ninguna manera quiero hacer burla de la situación. Los que nos tocó vivir ahí, los que nos tocó levantar nuestra primera morada, nuestra primera casita con tarimas, con paletas, con cartón, con plástico. Bueno, así nos tocó y así lo hicimos, y es una muestra de que el mexicano tiene no solamente ingenio, pero tiene el deseo de salir adelante. Llegamos aquí porque en nuestros lugares de origen no había fuentes de empleo, y aquí con la maquiladora había mucha fuente de empleo, más que en esta actualidad. Había trabajo, pero en abundancia. Entonces llegaron oleadas
Principalmente en los 80 llegó gente de la laguna, de la comarca lagunera, de los ejidos de San Pedro, de las colonias, de Francisco y Madero, de Torreón, de Matamoros, y llegaron de Gómez Palacio, y llegaron aquí, pues muchos de ellos sin nada, sin conocidos, sin con quién llegar aquí, y vieron la oportunidad de tener su patrimonio ahí en esos lugares. Ese lugar de Tierra y Libertad se pobló rápidamente, pero pues a la manera en como Dios les daba la oportunidad a la gente. No había para bloc, no había para varilla, no había para cemento, y se construyeron las casitas de cartón, con madera, forradas de cartón, techos de cartón, o si acaso algunos con techos de lámina. Y era una colonia completamente de eso, no veía nada de estructura como de bloc o de varilla, todo era puras casitas de cartón. Por eso se le conoció de una manera sarcástica, de una manera burlesca si quieres, pero nunca con el fin de ofender, al menos así lo siento yo, pero se conoció como Cartolandia, ¿verdad? Y ya preguntaban, ¿y de dónde vives? No, allá vives en Tierra y Soquetal, decían, ¿verdad? Porque decía, vivo allá para Tierra y Libertad, en Tierra y Soquetal. Entonces ahí hay dos lugares que quiero mostrar. Uno es Los Corrales. No tengo mucha información de eso, no tengo mucha memoria. Seguramente habrá gente que nos vea y que tenga más datos que compartir con nosotros, de quiénes eran los dueños originales, cómo se manejaba ahí el asunto del ganado o los animales que tenían ahí, y cuándo más o menos ya dejó de estar los animales. Gente de los primeros que llegaron ahí, las primeras familias que empezaron a habitar en ese lugar. Y luego nos vamos a salir acá por la escuela Venustiano Carranza, la escuela primaria Venustiano Carranza, que así se llama la escuela conocida inicialmente como la escuela de cartón. Una escuela digna, muy bonita, una escuela con una construcción buena. Tiene su techo para los actos cívicos, tiene los salones, son 2 plantas de salones. La escuela está bien, pero en sus inicios fue una escuela improvisada por la necesidad que hubo de que los colonos tuvieran un lugar donde mandar a sus hijos a estudiar la educación primaria, y se construyó con lo que había. Y para no desentonar con las casitas que había, que eran casitas de cartón y tarimas, bueno, pues la escuela también era una escuela de cartón. Y hasta la fecha, quizá gente nueva haya escuchado, quizá gente nueva no tenga la historia completa, pero sí han escuchado que la escuela de cartón. Todavía hay gente que se refiere muy seguido a esa escuela como la escuela de cartón. Si vamos a dar una referencia, ahorita tenemos el supermercado de Merco ahí y la Macroplaza ahí enfrente, pero la referencia todavía sigue siendo, y antes era mucho más precisa, decir ahí por donde está la escuela de cartón. A la gente todavía le sigue llamando escuela de cartón. Algunos tienen en su memoria por qué y la historia de la escuela de cartón. Algunos que son nuevas generaciones quizá no saben por qué la escuela de cartón, pero igual ahí en los comentarios tienes algún dato, recuerdas cuál fue la primera generación, quiénes fueron los primeros maestros o directores. Si tienes ahí alguna experiencia, anécdota, y quieres hacernos el comentario, te lo agradeceré mucho. Varios de los asuntos que estoy viendo en estos videos, realmente tengo algo de información, tengo recuerdos, pero de algunos no tengo tanta información, y estoy seguro que con tu conocimiento, tus recuerdos, vamos a poder enriquecer más acerca de estos lugares. Entonces vamos aquí por la carretera 4 carriles, frente a las primeras maquiladoras que hay en este lugar, las primeras que vamos topando. A nuestra mano derecha lo que son la Motherson PKC Group o las arneses, ¿verdad? Al lado derecho, al lado izquierdo está viene siendo la Standard Component en México, y aquí donde vamos a parar en el semáforo, a un lado está la Bendix o Madasa, ¿verdad? Madasa,
Creo que Madasa patrocinaba danzas, patrocinaba a un boxeador en aquellos años que, si no estoy mal, era conocido como el Kid Madasa. Alguien que tenga ahí alguna más información de este boxeador, Kid Madasa, era patrocinado, si no estoy mal, me imagino por el nombre, por la Madasa, ¿verdad? Bendix. Y acá, enfrente de Madasa está la Joyson. Ahorita Joyson, antes la famosa Falcomex. ¿Quién no trabajó en la Falcomex? ¿Quién no escuchó de la Falcomex allá en los 90s, principios de los 2000? Fueron como 15 años que estuvo la Falcomex funcionando así como Falcomex realmente, porque luego cambió su nombre a Jaropamex. Pero bueno, mucha gente trabajó en esta planta y mucha gente quizá recuerde. Aquí vamos a dar vuelta sobre para ir al libramiento Emilio Mendoza y Cisneros. Perdón, realmente este es el libramiento Emilio Mendoza y Cisneros. Aquí da vuelta, pero nosotros le vamos a seguir derecho, porque esta calle, que si no estoy mal, ahora se llama en la actualidad Aranda Reynel, que se llama así, Jorge Aranda Reynel. Híjole, le estoy quedando mal con el nombre. Sí, Boulevard José Aranda Reynel. Este es el José Aranda Reynel. Y aquí, a este lado, le pido al camarógrafo ahí que vaya enfocando de este lado. Esta parte es lo que yo llegué a ver como con cercas de madera y que eran los corrales. Esto es lo que yo conocía como corrales. Miren, esas tallas es lo que yo recuerdo, que había la cerca llena de tallas, todo este pedazo. Y eran los famosos corrales de aquí hasta donde está la escuela Flores Magón. Yo recuerdo que eran lo que conocíamos como corrales. Ahorita está un negocio de gorditas muy concurrido, ¿verdad? Pero esta parte, miren, ahí tiene, yo no sé si sean las cercas originales, pero sí recuerdo que así estaban las cercas aquí. Alguien, por favor, ahí que nos vea. Si estás en la ciudad, pues qué bueno. Si no estás en la ciudad, pues pero tienes recuerdos, ahí ayúdanos. Miren, esto está en la actualidad, es una báscula pública, es una donde reciclan, como que compran o trabajan el fierro viejo, y todavía está aquí muy descuidado, yo no sé por qué, pero esta área es la que yo más ubico como corrales. Ahora, venías en las vamos a tocar otro tema también interesante. Ahorita tenemos Acobús o Taxibús. En los 90s teníamos el sistema de transporte que eran las combis, peceras conocidas en otro lugar, y esas combis pues eran color blanco, eran unas combis, era una van, realmente era una van mediana, que la mayoría no tenían altura para venir parado, entonces venías agachado realmente, venías ahí, como venías encorvado, agachado, venías pues casi topando con el otro pasajero, que veníamos agarrados del tubo e inclinado casi cara con el otro, ¿verdad? Y yo creo que cara con cara cuando era lo más sano, porque a veces hasta pues veníamos ahí hasta oliendo, porque venían del trabajo y cuanto, pero bueno, era lo que nos tocó vivir, y fue muy bonito en su tiempo. Pero esta parte era la área conocida como Los Corrales. Alguien que tenga conocimiento de esto, suscríbete, dale like y pícale a la campanita. Sí, entonces les decía que eran las combis, era lo que se manejaba y es lo que nos tocó vivir, y tiempos muy bonitos. Pero todo esto entonces, lo que yo conocía en aquellos años, lo conozco y tengo recuerdos de que eran los corrales. Entonces teníamos las peceras, las combis, y eran combis blancas como ese que acaba de pasar. Ese es de lujo y es de los más chafitas, los más chiquitos que hay ahorita, pero en aquellos tiempos eran combis como aquella que vaya adelante, mire, más o menos, pero pues obviamente mucho más antigua, y eran blancas, color blanco. Creo que tenían letras de CNOP o CROC en la orilla, pero tenían, voy a darle vuelta aquí para ver un poquito más aquí esta parte donde eran los corrales,
pero tenían una franja, usted lo recordará, si no estoy mal, verde, quizá naranja o azul. Y creo que según la franja era más o menos el rumbo de la ciudad por donde corrían, o no sé por qué así las identificaban como una franja, o si la franja tenía que ver con el sindicato de la combi, no sé realmente, pero eran las combis que había, las peceras. Entonces andamos aquí por la calle que va a topar a la escuela secundaria Ricardo Flores Magón, Hermanos Flores Magón, creo, es Hermanos Flores Magón, es esta escuela secundaria, y es en el área conocida como Los Corrales. Entonces teníamos los transportes, y había, yo recuerdo, 2 combis que hacían venían para estos lugares. Ahí me corrigen, pero una combi era la llamada Corrales, la combi de Corrales, y la otra combi era la combi de Tierra y Libertad. Si no estoy mal, les digo, son mis recuerdos. Si alguien tiene otro conocimiento, déjenme, le doy vuelta por aquí que el camarógrafo enfoque un poquito lo que es ahorita la secundaria. Mire, ya la secundaria que tenemos en estos lugares, secundaria técnica del estado Hermanos Flores Magón, y también alberga ya la escuela secundaria o la escuela técnica secundaria Lázaro Cárdenas, Escuela Secundaria General Lázaro Cárdenas, presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esta escuela Lázaro Cárdenas del Río vino a este mismo edificio porque esta escuela funcionaba allá por el lado del parque, allá por el río, pero se vino para acá unos años. Bueno, entonces las 2 combis, una entraba por aquí por donde entramos nosotros, por el José Aranda Reinel, aquí entre las fábricas. Si no estoy mal, esa era la combi de Corrales, y hacía más o menos este recorrido por donde andamos. Y la otra combi entraba por lo que es la parte de enfrente de la Macroplaza o de la presidencia municipal actual, que es la parte donde está Merco, y entre Merco y la escuela de cartón, o la escuela Venustiano Carranza, esa calle se llama Josefa Ortiz de Domínguez, y esa calle es por donde entraba la combi de Tierra y Libertad. Cabe señalar que en los 90s, obviamente, nada de lo que hay aquí en esta colonia o en estas colonias era pavimentado, era pura terracería. Entonces cuando venía el aire, se levantaba un terregal que se metía en las casas, obviamente casas que no tenían no estaban herméticas, estaban con todavía huecos por la construcción de madera, cartón. Entonces se metía la tierra por todos lados y teníamos las casas todas polveadas. Pero mire, ahora ya hay mucha casa bien construida, hay mucho negocio, está pavimentado, es uno de los lugares que hay más movimiento aquí en la ciudad. Aquí vamos sobre el Boulevard José Aranda Reinel. Dígame cómo lo conoce usted. Seguramente para usted es la famosa calle ancha, pues de Barbacoa el Dani. Acá está una primaria y un kinder de este lado, pero aquí topamos y se hace una callecita que se abre en 2 ahí, pero aquí vamos a dar vuelta. Entonces vamos sobre la calle ancha. ¿Usted la conoce así, la calle ancha? Pues es la calle ancha. Ahí dice José Aranda Reinel, pero yo sé que usted la conoce como la calle ancha. Vamos a dar vuelta aquí, y esta calle es la Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces prácticamente estas 2 calles, por la que venimos, la José Aranda Reinel y esta, la Josefa Ortiz de Domínguez, aquí hacen el cruce, y eran las 2 calles principales en aquellos años. Siguen siendo, pero en aquellos años eran las calles que están un poquito ahí raspadas, pura tierra. Les digo, yo venía la polvadera y se levantaba polvo por todos lados. Y cuando venía la temporada de lluvia, que también somos una región que de repente se vienen las lluvias, se hacía un lodo con la tierra que había y con la lluvia. Rápidamente se hacía una arcilla, un lodo espeso que, híjole, se le complicaba a la gente para moverse. A veces veo las situaciones que pasan las nuevas generaciones, que ya son nietos de los que iniciaron aquí en estos
en estas condiciones que yo les comento, quejarse, perdón, de cosas tan simples que les digo, no, hay transporte público mucho. En aquel tiempo eran las combis, no había los mentados taxis. Esos taxis que para todos usa la gente hoy, antes llegaron, si no estoy mal, como por ahí del 97, 98, cuando empezó Soriana y Gutiérrez, que empezó en el 2001 Gutiérrez, pero cuando empezaron, vinieron los taxis y les llamábamos ecotaxis. Eran los ecotaxis, pero antes de eso, pues no había casi. Entonces, para moverse era más complicado. Imagínense estas tierras llenas de lodo por la lluvia, porque había mucha tierra y nada pavimentado. Era una aventura salir de la casa para ir a algún lugar. Principalmente a lo que salía la gente era al trabajo. Miren, me voy a parar aquí para seguirle platicando. Allá, si vemos la toma, tenemos una ferretera muy famosa aquí en este lugar. Luego tenemos una dulcería ahí en la esquina. Ahí se ve el paraguas, venden aguas de tepache. Pero el edificio que sigue, de 2 pisos, ese es la escuela Venustiano Carranza o la escuela de cartón. Entonces les decía, con esa tierra y el agua que llovía se hacía un lodazal. Por eso adquirió el nombre de, en vez de Tierra y Libertad, decía la gente Tierra y Soquetal. Para salir de aquí había que envolverse los pies en bolsas de plástico, esas de las que usa uno para el mandado, las bolsitas de plástico. Se las amarraba uno en los pies para poder salir entre todo el lodo que se hacía, a salir al lugar donde pasaba el transporte para llevarnos a la maquiladora. Te subías y no era que ahorita te puede dar vergüenza y lo que quieras. En ese tiempo, pues cuál vergüenza, todos íbamos igual. Todos los, desde el chofer hasta todos los habitantes de estos lugares, que eran la mayoría, era mucha gente, llegábamos a la maquiladora, nos subíamos al camión, llegábamos a la maquiladora, nos quitábamos las bolsas de plástico, porque ya en la maquiladora pues ya había piso, había banqueta o había piedra de perdido y no había lodo. Entonces nos quitábamos las bolsas, las hacíamos a un lado, nos dábamos ahí una limpiadía al pantalón, a lo que quedaba de lodo en que nos llenábamos, y nos metíamos a trabajar. En la maquiladora ponían un montón de cartones para que no se ensuciara tanto. Esta es la escuela de cartón. Y así comenzó, como una simple escuela hecha por los mismos colonos, por la misma necesidad. Y tiempo después, ya con las gestiones de los padres de familia y también de los maestros del cuerpo docente de aquí de la escuela primaria, se hicieron las litigaciones, se hicieron ahí los movimientos para que el gobierno del estado trajera lo que se necesitaba para adecuar la escuela, ya que no era un número bajo de alumnos, era una buena cantidad de alumnos. Entonces, esta es un poco de la historia de estos dos lugares, el área de los Corrales y la escuela de cartón de la colonia Tierra y Libertad. Digo Cartolandia o Tierra y Soquetal, pero con todo respeto, nunca queriendo faltar a respeto a nadie. Son cosas que nos tocó vivir y son anécdotas y son experiencias muy bonitas. Muestra ahí el empeño y el coraje que tenía la gente de esos tiempos para salir adelante. Llegamos sin tener nada aquí y gracias a Dios hoy nos da el orgullo de tener un patrimonio, al menos una casita, un terreno. Pero miren, esta es la escuela de cartón. Aquí vamos por la parte de enfrente, escuela primaria Venustiano Carranza. Sí, ahí está. Entonces, ojalá y le haya gustado este recorrido y estos recuerdos. A veces me mezclo con temas, pero creo que son de interés decirle cada cosa y me parece importante mencionarlo y se lo menciono. Pero la idea es que usted recuerde estos lugares, recuerde esos tiempos, recuerde esos momentos. Esa es la idea de este canal. Si usted es las primeras veces que nos ve, no tenemos mucho contenido, pero estamos haciendo lo posible por estar subiendo videos seguido. Tratamos de tener al menos 1 o 2 videos por semana
para poder tener pues material para que usted mire, lugares que usted recuerde, y también queremos conocer cuál es su opinión acerca de estos lugares, qué es lo que usted recuerda. Queremos que usted nos cuente, que nos diga dónde nos mira, que nos diga si hay algún lugar en particular que le gustaría que recorriéramos, que si hay algún lugar que a usted le gustaría que visitáramos. Hay gente que ya no está en la ciudad y pues sí le gustaría quizá ver algún lugar. Dígame, y hacemos un espacio, hacemos un tiempo y tratamos de grabar. Vamos a tratar de cada barrio tener un punto, 2 puntos que sean históricos, que sean recordados, que sea algo que de manera colectiva lo podamos recordar y que tengamos memoria de eso. Entonces le pido de favor, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele like ahí a la campanita para que cada vez que haya un video nuevo usted pueda tener el aviso. Comparta nuestro contenido para que más personas nos vean, y mucho le aprecio sus comentarios. Dígame qué memorias, qué recuerdos le trae lo que estamos grabando. Bueno, dejamos hasta aquí este video y nos despedimos. Que Dios le bendiga, tenga buen tiempo y nos vemos en el próximo video.